Universidad Técnica Luis Vargas Torre. Materia: Lengua y Literatura. Estudiante: Jean Mateo Lianchundia. Licenciada: Silvia Simisterra. Año: segundo semestre del 2019. Introducción. Dar a conocer que el desarrollo de esta investigación nos ayuda a conocer un poco de lo que es la comunicación y también nos ayuda a educarnos. La comunicación está en el centro de la conducta de los seres humanos. Dedicado grandes cantidades de tiempo a conversar cara a cara, a hablar por teléfono, a enviar mensajes por correo electrónico, escribir informes, redactar trabajos o responder preguntas, participando en reuniones, clases, conferencias o encuentros colectivos. Elementos de la comunicación. Llamamos comunicación al proceso por el cual se transmite una información entre un emisor y un receptor. A continuación, los elementos. Emisor es aquel que transmite la información. Receptor es aquel individual o colectivamente que recibe la información, la cual puede ser una máquina. Código: conjunto o sistema de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje. Canal: elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por el sentido corporales, que se denomina canal tanto al medio natural. Mensaje: la propia información que el emisor transmite. Contexto: circunstancias temporales, especiales y socioculturales que rodean el hecho o acto comunicativo y que permite comprender el mensaje en su justa medida. Como vemos, aquí hay tres imágenes las cuales nos ubican el orden de los elementos de la comunicación, la cual el primero va el código, el siguiente es el emisor, el tercero es el mensaje y el tercero es el receptor, la persona que recibe el mensaje. Cuarto, el canal. Quinto, el contexto. Textos y sus características. La herramienta fundamental del escritor a la hora de abordar una narración es el texto si no atenemos a su definición básica. Entendemos por texto la unidad de carácter lingüístico, formada por un conjunto de enunciados con una estructura interna. Texto descriptivo. El texto descriptivo es un tipo de texto que se basa en la definición de algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación o una descripción de otro tipo de texto. Los textos descriptivos no solo sirven para describir cosas tangibles o aquello que solo se puede ver y oír. Al contrario, un texto descriptivo puede servir para expresar sentimientos, como por ejemplo, si escribiéramos un texto respondiendo a la cuestión de cómo me encuentro en estos momentos, la respuesta sería un texto descriptivo, analizando de nuestra situación actual. Texto narrativo. El texto narrativo se basa en la explicación de unos hechos reales o ficticios en determinado tiempo y espacio. En el texto narrativo entran también otros tipos de textos y abarcan desde descripciones de personas, paisajes o situaciones. El planteamiento. El planteamiento se sitúa la historia, se presentan a los personajes y el conflicto que desembarcan el trama del texto narrativo. Nudo. Es aquel desarrollo de la historia y de la narración. Desenlace. Es la parte final en la que se resuelve la trama de la narración. Texto argumentativo. El texto argumentativo se trata de un tipo de texto en el cual se define o se rechaza una idea. Aquí hay mucha subjetividad a diferencia del anterior. Por ese motivo, este tipo de texto está muy relacionado con la publicidad y con los artículos de opinión general, porque tiene la intención de persuadir
convencer y aconsejar. Texto expositivo. Un texto expositivo podríamos decir que es aquel que utiliza con el fin de aclarar o presentar el significado de una palabra o de un texto general. Existen distintos tipos de dificultades en los que se refiere al texto expositivo. El texto expositivo divulgativo se da cuando el tema que se toca es un tema de interés general para el público o que no tiene información sobre el mismo. Texto expositivo técnico o específico es aquel que se cuentan conocimientos más especiales sobre un tema porque se entiende que la persona que lo va a leer ya cuenta con una información previa. Por eso se da el lujo de hacer uso de palabras más técnicas o particulares. Texto científico. Es un contexto asociado a la ciencia y por ello el lenguaje que se utiliza en este tipo de textos está lleno de tecnicismo concreto a la rama sobre que se investigue o de la que se escriba. Dentro del texto científico nos encontramos algunas características que deben mantenerse. Texto literario. Una de las características principales del texto literario es la búsqueda del fin estético a través del lenguaje, como el que se pretende capturar la atención del lector. Tal y como comentamos en el artículo, las funciones estéticas de este tipo de texto varían según el género del texto, lírico, narrativo, dramático, etc. Dentro del texto literario nos encontramos con diferentes tipos de discursos o formas de elocución, como puede ser el diálogo, la narración, la descripción, la exposición y la argumentación. Texto humanístico. Definir un texto humanístico resulta una tarea compleja, aunque de acuerdo generalizado para su descripción es la temática que trata siempre relacionado con el estudio del ser humano o las llamadas ciencias humanas. Texto periodístico. El texto periodístico no se puede encasillar únicamente en su función informativa, puesto que ésta se suele asociar a la objetividad de relatar un hecho tal y como ha sido. A diferencia de los anteriores, podemos encontrarnos con textos periodísticos que utilizan un medio escrito o un medio oral. Nociones básicas de la lectura. Las nociones básicas de la lectura son la forma de aumentar nuestro conocimiento del mundo, de viajar, de conocer nuevas realidades y mejorar nuestra cultura. Un medio para divertirnos y potenciar la imaginación y creatividad. La lectura se define de 3 etapas. Poslectura. Prelectura. Es una herramienta que nos sirve para poder comprender y entender de qué se trata el texto al leer. Esta puede ser título, portada, introducción, índice, ilustraciones o gráficos. Lectura. Es un instrumento que enriquece, ya que mediante la lectura nosotros aprendemos. Se puede realizar de 2 formas: lectura oral o lectura en silencio. Lectura oral es aquello que se expresa en voz alta con clara entonación y pronunciación. Lectura en silencio es un proceso mental y de interpretación de gráficos que se perciben a través del sentido de la vista. Poslectura. Esta parte nos conlleva a conocer y comprender lo que hemos leído, también a realizar un análisis y una crítica. Se puede entender poslectura al momento cuando se lee por segunda vez o más veces.
Muchas gracias.